para confirmar, ¿me pueden oír y me pueden ver? Muy bien. Bueno, todos reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a abordar uno de los tiempos verbales más recurrentes usados en inglés, el cual se trata del pasado simple o simple past. En esta ocasión esto contó con la participación de Daniela del Pilar, Bustamante, Marianela, Omar Eduardo Herrera Barrera, ¿no? Y Susana Ailed Rodríguez Cuevas. Podríamos, gracias. Entonces, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple, pues, es uno de los tiempos verbales más utilizados en el inglés. El pasado simple sirve para dar una idea, una acción o un estado que ya se haya completado. Existen diversos escenarios en los que nosotros podemos aplicar el pasado simple. Eh, entonces, para describir acciones completadas en el pasado, podemos ver aquí los siguientes ejemplos. They bought a new car last week, lo cual se traduciría como ellos compraron un nuevo carro la última semana, o esta semana. Eh, we meet, eh, we meet them last weekend. Eh, nosotros nos reunimos el fin de semana. She opened the door. Um, ella abrió la puerta. He cooked the breakfast. Él cocinó el desayuno. También esto sirve, por ejemplo, también para describir acciones en un momento específico en el tiempo. Aquí hace falta dar una aclaración y es que este tipo de oraciones suelen estar acompañadas por una expresión de tiempo. Como lo puede ver aquí, we saw that movie 2 days ago. Aquí pues en este caso esto la expresión de tiempo sería esto hace 2 días, 2 days ago. She started her job in 2022. En ese caso, la expresión de tiempo sería el mismo año en el que se está refiriendo, 22. We ate dinner at 8 p.m. Aquí la expresión de tiempo ya es la hora. Y we traveled to the beach in July. En ese caso, pues es una expresión para referirse al tiempo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Eh, tu- otras formas en las que nosotros utilizamos el pasado simple serían cuando nosotros hablamos sobre describir hábitos o acción, esto para describir hábitos o acciones repetidas en el pasado, sí. Generalmente pues eso se puede asociar como una rutina o algo que se hacía muy recurrentemente en ese tiempo. Un ejemplo de acá lo podemos ver aquí, esto en la primera de las expresiones, esto, oraciones es I watch cartoons every morning when I was a kid. O sea, todas las mañanas veía caricaturas en la mañana, eso cuando era pequeño.
They travel once a year, algo que pues una persona, esas personas hipotéticamente hacían cada año. He drank a coffee every morning, lo que se refiere a que bebían un café esto cada mañana, ya no lo hacen. They build three houses in the summer. Se refiere pues, aquí vuelvo de nuevo, que esto que pues algo que hacía con regularidad a alguien muchas personas, esto pero que ya no lo hacen en determinado tiempo. En esta que ya sería la penúltima, esto refiere a describir estados en el pasado o situaciones que le hayan ocurrido a alguien. Para hacer un poco más dinámico, aquí esto eh, la presentación. No sé si alguien nos pueda colaborar aquí en el público, tal vez leyendo una de las oraciones. No sé, posiblemente Brigitte está con nosotros. Hola, Hola, muy buenos días. Brigitte. hola. Okay, I watch cartoons every morning when I was a kid. Eh, Bien, pero es que en este momento ya nos encontramos pues en las siguientes ejemplos que son para escribir estados en el pasado con situaciones, que serían las de la derecha. Ah, okay. Entonces, podría escoger cualquiera de She, esas. she felt nervous before the exam. Correcto. ¿Sabe exactamente cómo qué diría en esa expresión, en esa frase? ¿Sabe muy bien a qué se refiere? Sí, sería, ella se sintió nerviosa, ella se sentía nerviosa antes del examen. Correcto, exactamente. Aquí lo que vemos es entonces algo que le ocurrió a una persona en el pasado o alguna sensación que es eso que una persona tenía, pero que pues obviamente ya en este momento ya no se encuentra de esa manera. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces, voy a dar otro ejemplo acá. Por ejemplo, esta. She was friendly and kind. No, pues, ¿a qué se refiere? Pues que una persona, un estado, la forma en la que la persona era, pues era bastante amable y compañerista, pero por diversos contextos y situaciones ya no es la misma, o al menos la percepción esto de la persona que está diciendo. Ahí es cuando ahí es cuando el pasado simple entra en acción, o sea, ya estamos refiriendo a alguien que era de cierta manera, pero que ya no es de esa manera. Bueno, para concluir esta diapositiva también hay uno que vi que hizo falta agregar, y es que existen otro tipo de situaciones en las que nosotros también aplicamos el pasado simple, como por ejemplo una secuencia de acciones que se hayan hecho en el pasado. Algo muy parecido a las rutinas, pero con la particularidad
de que no ocurre de manera cotidiana o puede decirse una serie de eventos que ocurrieron de manera espontánea. Yo podría decir, he woke up, brushed his teeth, and left the house. Por ejemplo, ahí está tratando de dar un testimonio de algo que ya ocurrió, pero que pues generalmente o por alguna situación no lo hace eso todos los días. Él se levantó, se lavó los dientes y eso dejó la casa, eso se fue de la casa. Entonces ahí se está dando un testimonio. Entonces, para continuar con el contenido de esta presentación, voy a darle la palabra a Susan Rodríguez para hablar de las estructura gramatical del verbo pasado. Bueno, la estructura del Simple Past es bastante sencilla. Utilizamos lo que puede ser el sujeto, a primero que puede ser I, you, she, he, it, we, you, they, más el verbo en pasado más un complemento. Acá podemos ver varios ejemplos. El primero es he bought a new phone, que es el verbo en pasado de buy y vendría siendo él compró un nuevo teléfono. El segundo ejemplo que tenemos es we watched a movie. Nosotros miramos una película. Watched vendría siendo el verbo pasado de watch. Y lo mismo con el último ejemplo. They played soccer. Ellos jugaron fútbol, que vendría siendo con ellos, que es el sujeto, el verbo en pasado, que es play, y el complemento, que es el soccer. Y así podemos utilizar y crear nuevas oraciones. Ahora, también tenemos la estructura gramatical en negativo. Aquí pues utilizamos casi la misma estructura, solamente que el verbo, el único verbo que colocamos en negativo es el didn't o did not, porque el didn't es la contracción del didn't not. Y el verbo que utilizamos no está en pasado, sino está en infinitivo. Como el primer ejemplo que dice they didn't o did not play soccer. Ellos no jugaron soccer. Ahora, si alguno me puede leer el siguiente ejemplo, el que dice I didn't finish. ¿Alguno de los que está presente? Yo, a mí me gustaría. ¿Qué parte es la que tengo que leer? Disculpa. Eh, la I, siguiente de I didn't finish my homework. y eso quiere decir, Que no terminé mi tarea. vale, muchas gracias. Yo no terminé mi tarea. Vale, perfecto. Y la última es she didn't clean the kitchen. Ella no limpió la cocina, que como vemos, este verbo no está en pasado, sino está normal, en infinitivo. Ahora sigamos con la estructura gramatical del interrogativo utilizando el verbo to be, porque este simple past tiene dos estructuras gramaticales en la parte del interrogativo. Entonces, para el interrogativo con el verbo to be utilizamos el verbo was o were más el sujeto, que vendría siendo yo, usted, él, ellos, en inglés obviamente, más el complemento. Entonces, were the children happy? Podemos utilizar were the children happy. ¿Estuvo el niño feliz? La segunda, was she your teacher last year? ¿Fue ella tu profesora el último año?
Wasn't, de hecho, también lo podemos utilizar en negativo para poder hacer una pregunta. Wasn't she your friend before? ¿No fue ella tu amiga antes? Weren't your parents at the party? ¿No estaban tus padres en la fiesta? Y utilizando el did or didn't not, que vendría siendo lo mismo, pero ya no utilizamos el were ni el was, sino el did. Entonces, did they play soccer? Ellos jugaron fútbol. Did he buy a new phone? Ellos compraron un nuevo teléfono. Didn't they watch the game last night? ¿Vieron ellos el juego la última noche? Didn't you understand the lesson? ¿No entendiste la lección? Y por último, ¿quién me puede decir cuál es el verbo en pasado de la palabra eat, que es comer? Si alguien tiene la respuesta. I think is 8. Sí, muy bien. Ate. Se escribe ate. Ahora vamos a pasar con los verbos regulares y irregulares. Hello everyone. Today I'm going to talk about regular verbs in the simple past tense. In this presentation, we will learn how to form regular verbs, the spelling rules, and we will practice with some exercise. Okay, regular verbs are verbs that follow a simple rule. To for the past, then with ed. To the past form of the verb, for example, work becomes work. Play becomes played. And clean becomes clean. Siguiente, por aquí vamos a ver algunas reglas de los regular verbs. First, for most verbs, we use as ed, como wash, washed. ¿Sí me entendieron ahí? ¿Sí? Cuando el verbo termina espérame, ¿sí me escuchan, compañeros? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, señor. Okay. El verbo se le agrega ed al final. Cuando el verbo solamente termina en la e, solamente se le agrega la d, así como like, like. Y la tercera, cuando el verbo termina en y, se le cambia por la i y se le agrega ed. Por ejemplo, study, studied. Y finalmente, cuando los verbos son cortos y se le repite la doble consonante, como por ejemplo, stop, stop.
Okay. To make a complete sentence, we use this structure, subject plus verb in the past plus complement. For example, I worked yesterday. He played soccer. We planned the classroom. The verbs already ends en ed. Okay, siguiente. Listo. Let's use more example. Yesterday I watched TV. She danced at the party. They visit their grandparents and we study English. Todos estos verbos siguen las reglas que acabamos de mirar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que por favor me colaboren los compañeros presentes en la reunión. Primero, eh, yesterday I played soccer. ¿Alguien me puede decir cómo se convierte el verbo play? Se convertiría en played. Si quieren me pueden escribir por el chat las respuestas. Ok, muy bien, gracias. Siguiente dice, she studied English last night. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría el verbo study? Ok, correcto. Siguiente, we clean the house. ¿Me pueden decir cómo queda el verbo clean? Ok, muy bien, compañeros. Y la última dice, they visit their friends. ¿Cómo quedaría el verbo visit? Ok, perfecto. Siguiente. Listo. Siguiente ejercicio, vamos a escribir en forma pasada de los siguientes verbos. Like. ¿Quién me dice cómo queda like en pasado? Ok, compañeros, correcto. Y stop.
Ok, muy bien. Wash, el verbo lavar. Listo. Y el verbo try. Muy bien, compañero, muchas gracias por participar. ¿Alguno tiene alguna duda sobre los verbos regulares? Ok, ¿sí me escucha? Sí. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Ingrid Bustamante Luna. A continuación voy a explicar los verbos irregulares en el pasado simple. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pequeña pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los verbos irregulares? Si alguien desea participar, puede abrir el micrófono o escribir su respuesta en el chat. Ok. Muy bien, voy a explicar el concepto para que todos lo puedan comprender. Los verbos irregulares son aquellos que no siguen una regla fija en su forma, a diferencia de los verbos regulares que ya fueron explicados por mi compañera. Los verbos regulares normalmente siguen una estructura específica, ¿no? Por ejemplo, para formar el pasado generalmente se agrega ed al final del verbo. Sin embargo, los verbos irregulares cambian de manera diferente y muchas veces su forma no sigue un patrón que se pueda predecir fácilmente. Por esta razón, los verbos irregulares deben aprenderse y memorizarse, ya que cada uno puede cambiar de manera distinta, ¿no? En el idioma inglés, los verbos son muy importantes porque nos permiten expresar acciones como por ejemplo ir, comer, ver o tener. Muchos de los verbos que usamos en la vida diaria son verbos irregulares, por lo que es muy importante conocerlos y practicarlos. Además, aprender los verbos irregulares les ayuda a ustedes a mejorar su comprensión del inglés, tanto al momento de leer, escuchar o formar oraciones. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ok. Como pueden observar, es una tabla con los verbos irregulares más utilizados en inglés. En la primera columna encontramos el verbo en su forma base, es decir, el verbo tal como aparece normalmente. En la segunda columna podemos observar la forma del verbo en pasado, que es donde podemos notar cómo cambia el verbo irregular. Y en la tercera columna encontramos la traducción en español para comprender mejor su significado. Ok, el verbo go, que significa ir, en pasado cambia a went. El verbo eat, que significa comer, en pasado cambia a ate. También encontramos el verbo see, que significa ver y su forma en pasado es saw. Otro verbo muy común es el have, ¿no? Que significa tener y en pasado cambia a had. Y finalmente encontramos el verbo make,
que significa hacer, y en pasado cambia made. El siguiente diapositiva, compañera, por favor. Okay. En esta diapositiva van a observar cómo se utilizan los verbos irregulares dentro de algunas oraciones en inglés. La primera oración es I went to the park yesterday. Esto significa yo fui al parque ayer. Aquí podemos observar que el verbo go cambia a went porque estamos hablando de una acción en pasado. La segunda oración es she ate pizza yesterday. Eso significa ella comió pizza ayer. Aquí el verbo eat cambia a ate, que es su forma irregular en pasado. La tercera oración es we saw a movie last night. Eso significa nosotros vimos una película anoche. En esta oración el verbo sí cambia a saw, porque estamos hablando de algo que ocurrió la noche anterior, ¿no? La cuarta oración es they had a meeting yesterday. Eso significa ellos tuvieron una reunión ayer. Aquí podemos observar que el verbo have cambia a had, que es su forma irregular en pasado. Como pueden observar, los verbos irregulares cambian su forma cuando hablamos de acciones que ocurrieron en el pasado. Por eso es importante aprenderlos y practicarlos para poder utilizarlos correctamente en nuestras oraciones. Siguiente diapositiva, compañera. ¿Sí? Ahora quiero realizar un pequeño ejercicio para practicar con ustedes. Pueden ver 3 oraciones, pero a cada una le falta el verbo. La primera oración es yesterday, I pizza. Sabemos que eat significa comer, pero la oración está hablando de ayer. Por lo tanto, necesitamos usar el verbo en pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de eat? ¿Quién me puede ayudar? O a chat. Correcto. Eat. Segunda oración, last night we a movie. Sabemos que sí significa ver, pero la expresión last night indica que estamos hablando en pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de sí? Significado, o sea, el deber. Correcto. Y la tercera oración, she to the park yesterday. Sabemos que go significa ir, pero la oración dice yesterday, así que necesitamos el verbo en pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de go? Correcto, went. Ok, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muy bien, con esto finalizamos nuestra explicación sobre el pasado simple, verbos regulares e irregulares. Esperamos que esta breve explicación, junto con la participación de mis compañeros, le haya ayudado a comprender cómo se forman y cómo se utilizan estos verbos en inglés. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.